Buenos días a todos, mi nombre es Gabriel López Visto, estoy en psicología, la idea de hoy es hablar un poco de encefalitis autoinmune. La clase va a estar dirigida principalmente a lo que es el diagnóstico y al manejo agudo de esta patología, pero me gustaría también hacer hincapié y hacer foco en lo que es cuándo sospechar esta patología, y más bien en las manifestaciones clínicas, de cómo se puede manifestar y cuándo sospecharlas, también teniendo en cuenta que no solo está el servicio de neurología, también tenemos a los médicos clínicos, que muchas veces estos pacientes se presentan en guardias o la primera, digamos, visita la ve el médico clínico, entonces me parece importante también que la conozcan y que la sospechen. Bueno, para empezar un poco... No. Ahí. Muy bien. Bueno, esto es un poco para mostrarles en lo que me basé para la clase, ¿sí? Estos son dos trabajos que personalmente me gustan mucho. Uno de ellos, el que está a nivel superior, es un trabajo que se juntaron muchos expertos sobre el tema, ¿sí? Y definieron algunos conceptos generales y definieron algunos criterios diagnósticos para cuándo sospechar este tipo de patología. ¿Sí? Y otro de los trabajos, que es el que estaba más a nivel inferior, lo mismo, se juntaron un grupo de expertos, si bien esta patología es bastante nueva y están surgiendo muchas novedades, muchos anticuerpos nuevos y demás, se realizó esta guía, que es una guía práctica para el diagnóstico y manejo agudo de esta patología. Y a nivel inferior, solamente para mostrarles, un buscador que todos conocemos, lo que es PubMed, ¿sí? Si ven, hubo un pico en los últimos años, esta patología, digamos, hicieron muchísimas publicaciones nuevas, principalmente entre 2021 y 2022, entonces para demostrar que, digamos, es una patología que está en auge, se están descubriendo muchas cosas y es muy importante que la consideremos y la tengamos en cuenta a la hora del diagnóstico. Bien. Algunos conceptos generales para empezar, ¿sí? La encefalitis autoinmune se va a manifestar como una encefalopatía rápidamente progresiva, y cuando me refiero a rápidamente progresiva, me refiero a que se presenta en muy pocos meses, ¿sí? Está descrito que dentro de 6 meses los pacientes se progresan muy rápidamente y se da principalmente por inflamación a nivel del cerebro en diferentes zonas que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Como su nombre lo indica. En cuanto a la epidemiología, sí, me parece interesante destacar que la prevalencia es bastante parecida a lo que son las encefalitis infecciosas. Quizás algo que no tenemos tanto en cuenta, si bien es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, hay que tener en cuenta que hasta la prevalencia llega un número similar, ¿sí?, entre ambas entidades. En cuanto a la evolución de esta patología, se presenta más bien de forma aguda o subaguda, ¿sí? Y hasta está descrito en menos de 3 meses que los pacientes progresan. Es muy frecuente de ver todo lo que son infecciones previas, prodromos virales, antes de que el paciente inicie con los síntomas, entonces es algo a interrogar y a buscar. En cuanto al curso, puede ser monofásico, en general la mayoría se presentan de forma monofásica, pero también se ve que en algunas entidades dentro de las encefalitis autoinmunes también se pueden manifestar de forma progresiva, y esto se da más que nada cuando se asocia a algún síndrome paraneoplásico o a cáncer, ¿sí? Y justamente cuando uno las define en cuanto a la causa, siempre va a haber que buscar un cáncer asociado a este tipo de patologías, porque se puede dar en forma de un síndrome paraneoplásico, y si no, también se puede dar de forma idiopática. Para poner un poco en contexto y para poder hablar un poco de cómo debería ser el diagnóstico, el manejo de estos pacientes, voy a presentar un caso clínico que quizás algunos lo conozcan porque es un paciente que estuvo internado hace poquito tiempo acá en el sanatorio. Es un paciente masculino de 51 años que tiene antecedentes de tabaquismo, medicación habitual la verdad que negaba, no refería, y se desempeñaba como chofer. El paciente inicia con un cuadro de cefalea diaria. Él refiere que no era cefaleo habitual, entonces esto llama la atención, un inicio nuevo de una cefalea. La verdad no presentaba demasiadas banderas rojas más que esto, cedía completamente con analgésicos, y sí, dentro de una semana que empezó con este cuadro, inicia con un cuadro súbito con desviación ocular y cefálica hacia la derecha, con unos automatismos oromandibulares y bimanuales, ¿sí? Esto de menos de un minuto de duración lo refería, y posterior a esto, confusión y amnesia de este episodio.
Además, refiere que luego de un mes de este primer episodio también había empezado con algunos episodios de pocos minutos de duración de piloerección que eran transitorios sin pérdida de conciencia. Por toda esta razón, es traído a la consulta básicamente por su esposa, porque dice que desde el primer episodio el paciente no era el mismo, no era el mismo, estaba con olvidos frecuentes, tenía un trastorno de la memoria, principalmente lo que es la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, estaba con preguntas reiterativas, además también refería a algunos episodios de confusión transitorias, y por esta razón es que lo trae a la consulta. Nosotros lo vemos, la verdad que negaba fiebre, equivalentes febriles o pérdida de peso. Al examen físico tenía los signos vitales completamente conservados, estaba afebril, saturada perfectamente. Y lo que encontramos al examen físico neurológico es que a simple vista era un paciente que estaba alerta, digamos, no presentaba ningún tipo de deterioro de la actividad, y estaba orientado globalmente, nominaba, repetía y comprendía, es decir, a simple vista las funciones mentales superiores estaban conservadas en el examen físico neurológico rápido, pero hicimos una evaluación cognitiva, un test rápido que es el test de Moca, ¿sí? Más que nada por los antecedentes y lo que refería a la esposa, y encontramos que realmente tenía una afectación en la memoria bastante marcada, más pensando para un paciente de 51 años, autoválido, la verdad que no era algo habitual. También presentaba algo de alteración en la atención y el lenguaje, dando un puntaje de Moca 20 en 30 para un puntaje normal de 25 para arriba. Entonces, bueno, eso es lo que nos llamó la atención del examen físico. El resto de los pares craneales, el tono, la fuerza, la sensibilidad, la taxa estaba todo conservado, la marcha estaba conservada. Bien, entonces, teniendo en cuenta este paciente, como haciendo un resumen, un paciente de 51 años, autoválido, que se manejaba completamente solo, que trabajaba, era laboralmente activo, y por todo este cuadro él tuvo que dejar de trabajar, y encontramos al examen físico, en la evaluación cognitiva, más que nada, esta alteración tan importante, principalmente en la memoria, que es algo que nos tiene que llamar la atención, y estudiar y andar los estudios en el paciente para llegar a los diagnósticos. Como para tener en cuenta cómo se presentan las encefalitis autoinmunes, ¿sí? Un poco con la clínica, que se puede asemejar a la de este paciente, lo principal es trastorno de la memoria. Y este trastorno de la memoria, ¿cómo es? Es un trastorno de memoria principalmente a corto plazo, la memoria de trabajo, no pueden generar recuerdos recientes, los pacientes no se acuerdan quizás lo que comieron o lo que hicieron el día previo, ¿sí? En general con conservación de lo que es toda la memoria retrógrada. Después, en cuanto a signos y síntomas focales del sistema nervioso central, bueno, esto va a estar bastante en referencia a dónde se encuentre la afectación focal a nivel del cerebro, ¿sí? Vamos a ver más adelante, pero digamos las encefalitis se pueden generar a nivel del tronco, a nivel del cerebelo, a nivel córtico subcortical, y estos síntomas focales van a tener que ver justamente con la lesión donde se ubique, ¿sí? Se puede dar un trastorno focal como una afasia, se puede dar una ataxia si hay afectación de tronco o de cerebelo, ¿sí? Eso va a tener mucho que ver con la región afectada. Lo que son trastornos psiquiátricos, cambios de la personalidad, uno tiene que estar atento en esto, y más en pacientes que no tienen antecedentes psiquiátricos previos y en la edad adulta se presenta con estos síntomas, a uno tiene que llamar la atención, ¿sí? En general, estos trastornos psiquiátricos pueden llegar a ser muy floridos, como es, por ejemplo, la encefalitis anti-NMR, digamos, es lo más florido del cuadro y hasta pueden opacar lo que es el trastorno en la memoria, ¿sí? Y pueden quizás ni siquiera detectarse, los pacientes pueden estar muy excitados, irritables, y bueno, eso llama la atención. En cuanto a los trastornos de la reactividad, si bien nuestro paciente, como les comenté, no lo tenía, y uno cuando habla de encefalitis quizás a veces piensa que debe tener un trastorno de reactividad, y no siempre es así, y más pensando en las encefalitis autoinmunes, a veces pueden ni siquiera tener trastorno de reactividad. ¿Sí? Sí, en encefalitis, por ejemplo, anti-NMR, como dije anteriormente, con la evolución de la enfermedad, ya casos avanzados es lo que posteriormente se termina afectando y uno lo puede ver. ¿Sí? Teniendo en cuenta la clínica de cómo se puede presentar, que puede estar muy, muy variada, ¿sí? Vamos a pedir 3 estudios complementarios que son los básicos y los pilares como para seguir ahondando en el diagnóstico y seguir sospechándola, siempre y cuando lo apoyen, ¿sí? El diagnóstico. Que va a ser una resonancia del cerebro que la vamos a ver con contraste, un electroencefalograma y vamos a hacer una punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo y poder estudiarlo. En base a estos 3 estudios, si siguen apoyando este diagnóstico, uno podría pensar en solicitar el panel de anticuerpos para encefalitis autoinmune, que vamos a ver bien cómo se deben solicitar. Bien, entonces, pensando en estos 3 estudios complementarios que deberíamos iniciar,
¿sí? El estudio del paciente. Volvemos al caso clínico. Esta es la resonancia del paciente que les comenté. Acá tenemos cortes axiales, FLAIR, ¿sí? Del céfalo, en donde podemos ver acá, a nivel temporal mesial, de forma bilateral y relativamente bastante simétrico, ¿sí? Afectación con lesiones hiperintensas. Si seguimos subiendo, podemos ver que además del sistema límbico, también se están afectando otras zonas. Podemos ver que tiene afectación bitalámica, también algo en ganglios de la base, bilateral. Acá no se llega a ver demasiado que justo está la luz, pero también tenía afectación córtico-subcortical a nivel, si uno ve, lo más afectado parecía lo frontal izquierdo, que justamente es concordante con estos episodios, posiblemente que hayan sido relacionados con convulsiones focales a nivel de este área, pero vemos que también de forma bilateral hay afectación córtico-subcortical, ¿sí? Vemos algunas secuencias más que nos interesan. Siempre, la verdad que es importante, yo les mostré el FLAIR porque es uno de las secuencias en que más se pueden ver es hiperintensidad, pero a veces pueden ser medio engañosas y más cuando se afecta cuando la hiperintensidad afecta el sistema límbico. Siempre es bueno compararla con el T2 que realmente estén esas hiperintensidades, ¿sí? Este paciente la verdad que bueno, tenía mayor compromiso. Entonces, bueno, un coronal también donde se pueden ver los lóbulos temporales, es un buen corte también para acá, esta del medio es una secuencia GRE que más que nada lo que nos va a mostrar es calcio o sangre. La verdad que, créanme, el resto de las lesiones no tenían ningún resto de hemosiderina, ni mucho menos, pero quería mostrar que, bien a nivel temporal, no mostraba restos de hemosiderina, que es importante para hacer diagnósticos diferenciales con otras encefalitis, como por ejemplo el herpes, ¿sí? Que además de mostrar estas hiperintensidades que por lo general suelen extenderse quizás hacia los polos temporales o ser no tan reconocidas, que es el hipocampo de la región mesial, también se pueden ver restos de hemosiderina que en este paciente no se ven. Lo mismo con la secuencia T1 con contraste, que es importante ver si realza o no con contraste. Por un lado, para diagnósticos diferenciales, si ven en las encefalitis autoinmunes se puede ver algo de realce, suele ser más heterogéneo, no tan captante. Más, por ejemplo, cuando tenemos una lesión unilateral, hacer diagnóstico diferencial con algún tumor que realce. O en algunas causas infecciosas, como es, por ejemplo, el herpes, también puede verse real, que no es tan frecuente en las encefalitis. Y acá abajo tenemos unos cortes que son una secuencia de difusión, ¿sí? La realidad es que no se veía hiperintensidad a nivel de las lesiones que habíamos marcado en el FLAIR. Que eso, lo mismo, digamos, por ejemplo, en encefalitis por herpes, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, por lo general es muy sensible y suele verse hiperintensa. Acá tenemos, siguiendo con los estudios complementarios, un electroencefalograma que le hicimos al paciente. La realidad es solamente para mostrar el trazado, pero es un trazado que, si bien estaba desorganizado, no tenía ningún foco, ni paroxismo, ni nada por el estilo, en el primer electro. A los 2 días le repetimos un electro para tener alguna otra chance de encontrar algún hallazgo, y la realidad es que lo único que se veía era un enlentecimiento inespecífico más del hemisferio izquierdo, pero la verdad que no es un hallazgo inespecífico. Entonces, teniendo estos estudios complementarios, un electroencefalograma, la verdad, sin algún hallazgo patológico categórico, un líquido cefalorraquídeo que, les comento, le hicimos una punción lumbar principalmente para descartar la causa infecciosa, que es lo más importante a descartar. Tenía un líquido completamente normal, con glucosa de 62, tampoco tenía hipoglucorraquia, que es otra cosa a tener en cuenta cuando uno sospecha la etiología infecciosa o neoplásica. Hicimos un laboratorio que estaba dentro de parámetros normales, un laboratorio general, serologías, que es otra cosa importante, no es lo mismo un paciente inmunocomprometido que no, más que nada para seguir ahondando en sospecha infecciosa en caso de que sea inmunocomprometido. La realidad es que dio todo normal, sí que unas serologías con IgG, parasitomegalo, varicela, pero las que eran todas negativas. Vitamina B12 y fólico, que eran normales. La etiología metabólica siempre es un diagnóstico diferencial también a considerar, más cuando existen lesiones que pueden ser compatibles con algo desmielinizante a nivel del sistema nervioso central. La verdad que estas lesiones eran bastante inflamatorias, pero bueno, siempre es importante considerarlo.
Y yo ahora les pregunto, ¿les parece que este paciente, con este cuadro clínico que les mencioné, con estos hallazgos por resonancia, el electroencefalograma, que la verdad que no hay ningún hallazgo compatible patológico estricto, y con un líquido que la verdad que descarta en primera instancia la causa infecciosa, ¿les parece que habría que pedir panel de anticuerpos? Sí, todos dijeron sí, sin duda. ¿Sí? En general, uno, bueno, teniendo todos estos parámetros, sí, a veces hay casos que son un poco más difíciles o quizás los hallazgos por imagen no son tan inflamatorios o genera un poco más de dudas. Entonces, para estos casos, quizás es bueno tener presentes que existen criterios diagnósticos. Esto pensando en encefalitis autoinmune, es un criterio de probable. No podemos definirla como tal, pero teniendo en cuenta este paciente que se presenta con un inicio agudo de trastorno de la memoria. También se puede ver a través de como decía, síntomas psiquiátricos, el paciente no presentaba, pero sí presentaba lo de la memoria, por lo menos tener una expectación, ya sea un hallazgo focal nuevo a nivel del sistema nervioso central. La verdad que nosotros al examen físico del paciente no lo vimos, pero sí pensamos en que tenía algún daño focal y justamente se manifestó también un criterio que es de inicio de convulsiones sin justificación de una epilepsia previa, ¿sí? O también puede tener pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, que este paciente tenía, y una resonancia de cerebro que sea sugestiva de inflamación o desmineralización a nivel del sistema nervioso central, que lo que comentan aquí abajo un poco es que lo que a uno le tiene que hacer sospechar son lesiones que sean a nivel córtico-subcortical o en diferentes localizaciones, ¿sí? A nivel del cerebro. Entonces este paciente, la verdad que cumplía estos tres criterios y obviamente, perdón que no lo dije, siempre cualquier tipo de criterio va a ser importante hacer diagnóstico diferencial con otras etiologías, ¿sí? Y principalmente en esta patología con lo infeccioso, que en primera instancia, en este paciente, la verdad es que todo venía dando negativo para sospecha de algo infeccioso. Entonces, en este contexto, pedimos el panel de anticuerpos para encefalitis autoinmune con sospecha, pero no dudamos tampoco en ir empezando igualmente un tratamiento, ¿sí? Justamente cuando se cumplen estos criterios diagnósticos de, por lo menos que sea probable la encefalitis autoinmune y ya se ha descartado preliminarmente la causa infecciosa, no hay que dudar y empezar el tratamiento cuanto antes porque muchas de ellas pueden tener un muy mal pronóstico. El tratamiento lo vamos a mencionar más adelante, pero se hace con pulso de metilprednisolona y también se inició en este paciente el levetiracetam, suponiendo que estos eventos que él comentaba, si bien el electro no demostraba grandes hallazgos, clínicamente, por interrogatorio, nos parecía que podía tratarse de convulsiones y la realidad es que después de la instalación de tratamiento no los volvió a repetir. Bien, adentrándonos en un poco lo que son las encefalitis autoinmunes, van a ver que, digamos, son una bolsa de gato, por así decirlo, son muy heterogéneas, se pueden presentar de manera muy heterogénea, muy variada y teniendo en cuenta el lugar anatómico. Entonces, me parece importante dividirlas en dos grandes grupos. Después se pueden seguir dividiendo aún más, pero por lo menos en dos grandes grupos. Y ahora les voy a decir por qué me parece importante dividirlas de esta manera. A nivel límbico, ¿sí? Las encefalitis límbicas, existen criterios diagnósticos de encefalitis límbica definitiva, ya de por sí sin esperar anticuerpos. Entonces me parece que si clínicamente y con algunos estudios complementarios, que lo podemos hacer rápidamente, este centro, digamos, podemos tener todo rápidamente y podemos definir una encefalitis límbica como definitiva, me parece interesante ya considerarlo. En general se van a presentar más que nada con confusión, con trastornos de memoria, con convulsiones. Quizás no va a predominar tanto lo que voy a mencionar en las no límbicas. Es lo que más va a predominar en este cuadro. En general se asocian mucho a cáncer, por eso hay que buscarlo arduamente cuando se sospecha una encefalitis límbica. Los anticuerpos onconeuronales que van a ser los más relacionados a cáncer, los más frecuentes son los anticuerpos anti-FU y anti-MA2 y los anticuerpos más bien de superficie de membrana, el anticuerpo LGI1, que es una de las encefalitis también más frecuentes, GABA y AMPA. ¿Sí? Esto como para tener a grandes rasgos un panorama de lo que son las encefalitis límbicas y como les comenté, existen criterios diagnósticos para llegar al diagnóstico definitivo sin necesidad de tener el resultado de los anticuerpos. Y esto es, con la clínica que mencionamos, subaguda, principalmente trastorno de memoria, trastorno psiquiátrico o conciencia, sí, la hiperintensidad de la lesión debe estar bien restringida a lo que es el sistema límbico, cosa que no pasaba en nuestro paciente porque había otras áreas también afectadas. Pero tiene que estar bien restringida a nivel del sistema límbico y por lo menos uno de los siguientes criterios que o que tenga pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo o que en el electroencefalograma se encuentre hallazgo focal de descargas epilépticas a nivel temporal o en lentecimiento, pero bien restringido también a nivel temporal. Y obviamente, como siempre, exclusión de otras
causas, ¿sí? Por eso me parece importante conocer, por lo menos rápidamente, estas dos formas de encefalitis. Ya las no límbicas es donde entran todo el resto de las encefalitis que no califican con estos criterios y, digamos, la más frecuente es la que está asociada al anticuerpo anti-NMDAR, que lo que va a predominar en este cuadro es más bien el insomnio, los trastornos psiquiátricos, los cambios de personalidad, puede verse con la evolución, movimientos animales, pueden dar disquinesia, y va a dar mucha también disautonomía, ¿sí? En general esta enfermedad, si no se trata a tiempo, evoluciona hacia la pérdida hasta el coma. ¿Sí? Bien, y en general la asociación con cáncer es un poco variable, tiene que ver un poco con el grupo etario y lo que más está asociado en el cuerpo anti-NMDAR son en mujeres jóvenes a teratoma de ovario. ¿Sí? Si son ya más ancianas, en general se puede llegar a asociar a otro cáncer o no asociarse a cáncer. Bien, acá vemos que la clasificación, un poco lo que les decía, es muy compleja, por eso me gustaba diferenciarlos en esos dos grandes grupos, porque si vemos a nivel anatómico están las límbicas y después están todas las demás que yo las llamé no límbicas, ¿sí? Tenemos la clasificación serológica, que eso va a depender de justamente a qué anticuerpo se asocia, que estos anticuerpos en general también suelen demorar bastante en llegar, entonces no me parece lo más práctico quizás para definirlas o sospecharlas, pero bueno, se puede asociar a anticuerpos onconeuronales que van a estar más relacionados a cáncer, anticuerpos de superficie que tienen relevancia clínica, es decir, que se suelen asociar a encefalitis autoinmunes, y algunos anticuerpos de superficie que no suelen tener tanta relevancia clínica, que a veces cuando se hallan es más un hallazgo y no tiene que ver demasiado con el cuadro. O existen también las encefalitis seronegativas, ¿sí? Y en cuanto a la clasificación etiológica, tener en cuenta que puede ser idiopática, puede ser paraneoplásica, puede ser postinfecciosa también. Por ejemplo, luego de una encefalitis por herpes, digamos, si un paciente presenta una recaída posterior al mes, a los 2 meses, digamos, poco tiempo posterior, uno tiene que sospechar que en vez de una nueva infección, probablemente pueda desarrollar una encefalitis autoinmune. Y lo más relacionado al virus herpes, posteriormente es una encefalitis por anticuerpo anti-NMDA. Entonces hay que considerarla. O si no, también está la causa iatrogénica, y esta es la que más se vio con el uso estos últimos años de los inhibidores de checkpoint en contexto de neoplasias, ¿sí? Como efecto adverso se puede desencadenar una encefalitis autoinmune. Bien, acá vemos un poco lo que les decía, encefalitis límbica a la cabeza para tenerla en cuenta, cómo se puede manifestar, que es un poco lo que estamos charlando, y a los anticuerpos que más se puede asociar, que les había marcado el TIC-2, el TIMA2, los más frecuentes en y después, bueno, el anti-NMDA es un poco que se puede marcar de diferentes maneras, ¿sí? Y el otro que les mencioné, el GI1, ¿sí? Que es uno de los principales más frecuentes de superficie, ¿sí? El resto de encefalitis, la realidad que no es la idea de la clase meterse en cada una, ¿sí? Diferenciarla de las límbicas, pero se puede dar afectación córtico-subcortical, y en este caso van a ver quizás puede dar encefalitis estriatal con proceso de base que te van a dar efectos animales, compromiso diencefálico, con trastornos autonómicos, trastornos del sueño, encefalitis de tronco, ¿sí? Que justamente va a dar más que nada pares craneales, a veces se puede asociar también a la cerebelitis o el cerebelo, se puede dar hasta de forma combinada todas estas manifestaciones, pero es importante conocer que realmente se puede manifestar de forma muy heterogénea, y cada lugar anatómico afectado va a estar compatible con la clínica y la asociación con diferentes anticuerpos, ¿sí? Lo que me parece, solamente para recordar, es los que ya les vengo marcando. El anti-NMDAR con esta presentación más bien psiquiátrica, que es lo más frecuente, y esto que habla de encefalopatía polifásica, porque en general se da en forma de fases. Insomnio, cefalea, empieza una curva con el trastorno psiquiátrico, si no es tan florido, quizás se pueden ver los problemas de memoria, ¿sí? Pero rápidamente evoluciona hacia lo que es la alteración del estado de conciencia hasta el coma. ¿Sí? El anti-LGI1, que es muy frecuente también como manifestación clínica para destacar las crisis distónicas facio-braquiales, ¿sí? Es algo frecuente de ver en esta patología, por eso lo destaco, y en general se manifiesta como una encefalitis límbica. Y después el anti-Q y el anti-MADO, que en general también se manifiestan como encefalitis límbicas, los más frecuentes, más relacionados a cáncer, y pueden tener otras crisis. Ahora, yo esto nada más les traigo porque si bien estamos viendo
que cada encefalitis límbica con su región afectada y con su clínica compatible se asocia a un anticuerpo, pero pueden haber encefalitis sin anticuerpo. Bueno, vimos que en la clasificación existían las que eran cero negativas, ¿sí? Entonces acá les dejo los criterios, ¿sí?, de encefalitis autoinmune probable cero negativa. Obviamente los criterios van a ser mucho más estrictos, van a tener que cumplir muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, además de la clínica compatible que yo estoy mencionando, exclusión de síndromes bien categorizados, como es encefalitis límbica, que ya vimos que tiene su criterio diagnóstico, el ADEM, Bickerstaff, digamos, hay que descartar otras patologías que pueden estar similares. Ausencia de estos anticuerpos bien caracterizados, pero tiene que cumplir por lo menos dos de estos criterios. Que tenga alteración en la resonancia magnética del cerebro, compatible con inflamación, con citosis o bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, o si no, llegar a una evidencia que muestre inflamación y que descarte otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo tumores. Como ven, digamos, son criterios que son mucho más estrictos. Siguiendo con lo que uno podría esperar para encefalitis autoinmune, estuvimos viendo lo que son más que nada las manifestaciones clínicas, pasando a los estudios complementarios, que es lo que uno podría esperar, así como clasificando a nivel anatómico, justamente a nivel radiológico, es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, las encefalitis límbicas, vamos a ver bien restringido lo que es la afectación a nivel del hipocampo, a nivel temporal mesial, sin extensión a otras áreas. ¿Sí? Es un criterio para que sea límbica, bien restringido ese tono. Después, lo que es córtico subcortical, en la imagen B, podemos ver que se afecta la región de la corteza a nivel subcortical, regiones más extensas. En la C, podemos ver lo que es la clasificación estriatal o compromiso de ganglios de la base. ¿Sí? Se ven acá afectación de ambos caudales y un poco del muscular, con varias lesiones, si eso sería una forma estriatal. La forma diencefálica, sí que va a haber bien compromiso de lo que es la parte del diencéfalo. Esto va a ser muy importante hacer diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con patologías metabólicas como es el Wernicke, otras patologías autoinmunes como es el AQP4, ¿sí? Que suelen afectar lo que es encefalitis de tronco, se puede ver afectación del tronco del encéfalo, lesiones medias inespecíficas o hasta a veces hay patrones radiológicos más marcados y más característicos como es el clipper, que se puede ver bien puntillado a nivel de la protuberancia, ¿sí? Y por último, la forma meningoencefalítica, en donde acá, bueno, vemos el espacio subaracnoideo bien hiperintenso que está demostrando bien la inflamación en ese sector. ¿Puede ser normal la resonancia en encefalitis autoinmune? ¿Qué les parece? Podría ser, probablemente tenga que cumplir otros criterios para diagnosticarla. O también existe la posibilidad de que a veces en un inicio son normales las resonancias, ¿sí? Entonces, si existe una alta sospecha, conviene repetir a los pocos días, a la semana, porque probablemente con la evolución es que se pueden evidenciar las lesiones. Pero a veces permanecen normales también las resonancias, eso hay que tenerlo en cuenta. No toda encefalitis va a tener lesiones en resonancia de cerebro y existen justamente por eso los criterios. Va a tener que cumplir otros probablemente. El electroencefalograma, ¿qué podemos esperar del electro o para qué lo solicitaríamos? Bueno, en cualquier paciente encefalopático y más en un paciente adulto, como estábamos viendo nosotros, un paciente que la verdad que uno no espera que tenga un trastorno de memoria, la verdad que es algo que tiene que llamar la atención. Y con el electroencefalograma siempre hay que descartar un estatus no convulsivo, algo que no podemos descartar de otra manera que no sea con un electroencefalograma, ¿sí? Es algo subclínico que de esta manera es la única forma. También por el monitoreo de respuesta a tratamiento en pacientes que ya tenían un electropatológico. Luego del tratamiento también puede ser algo de valor para el seguimiento y para ver si está respondiendo. Y evidencia de, bueno, justamente cambios focales o multifocales que cuando tienen una resonancia normal. Tienen una resonancia normal, pero por electro a veces se pueden ver algunas alteraciones que me indiquen cambios focales. ¿Sí? ¿Y cuáles son los hallazgos esperables para una encefalitis? Bueno, se puede ver el enlentecimiento, algo específico, descargas focales, se pueden ver también descargas periódicas lateralizadas, en general más asociado a lesiones estructurales. Y después no sé si alguna vez escucharon, los delta Brown, que es bastante característico de lo que es la encefalitis por angina de Mehar, que a veces es difícil de encontrar, pero bueno, se ve una bandita seguido de
como un cepillito, por eso se llama onda delta brush, y no es específico de la encefalitis por antienemiar, pero puede encontrarse. El líquido cefalorraquídeo, ¿qué espero en una encefalitis autoinmune? Por lo general, se puede ver pleocitosis a predominio linfocítico. Tiene que llamar la atención si las células son muy, muy elevadas, tiene que sospechar de otras etiologías. Pero entre 20 a 200 está descrita, se puede considerar que se puede encontrar. Hiperproteinorraquia, en general es una de las cosas más habituales de encontrar. En general es una leve hiperproteinorraquia. Glucorraquia va a estar normal, si no, lo mismo, hay que sospechar algo más infeccioso, algo neoplástico. Pueden encontrarse EVOC positivas, o IgG index elevado, que hasta nos ayuda también a veces a cumplir los criterios diagnósticos, por eso es importante solicitarlo. Y lo más importante del líquido cefalorraquídeo en una encefalitis autoinmune va a ser descartar las causas infecciosas. Primero, porque, como dijimos, dentro de los primeros estudios que hacemos, con este descarte ya podemos empezar un tratamiento. Entonces, antes de descartar la causa infecciosa, no vamos a empezar ningún tratamiento. Por eso es muy importante el líquido cefalorraquídeo. Obviamente va a ir dirigido hacia la sospecha diagnóstica que uno tenga, si interpreta más que puede tratarse de una tuberculosis, de algo viral, pero lo más importante a descartar son las causas virales. Y más con volviendo al caso que mencioné, con estos casos que a veces digamos, no son encefalitis muy agudas, sino que ya vienen de hace tiempo, entonces quizás uno pensaría en una encefalitis por herpes o alguna causa quizás como una tuberculosis que esperaría un curso mucho más ominoso. La realidad es que va a ir dirigido a la sospecha clínica, pero es muy importante hacer descarte con las causas virales. Y también se puede pedir una citología, citometría de flujo, si no sospecha la causa infiltrativa. Y panel de anticuerpos de encefalitis autoinmune, siempre es importante, porque no sé si ustedes saben, que se pide tanto el líquido como el suero, el panel, y a veces es importante hacer las dos determinaciones porque muchos anticuerpos tienen mucha más sensibilidad en líquido que en suero, y quizás si no lo pedimos se nos escapa, ¿sí? Como por ejemplo es el anti-NDMA. En laboratorio, un laboratorio general, básicamente para ver que el paciente no esté cursando ninguna otra alteración sistémica que nos haga sospechar justamente en cualquier otra causa sistémica. Lo que es muy frecuente de ver es hiponatremia en la encefalitis por anti-LGI1. Es bastante frecuente de ver, por eso lo menciono, pero en general, en líneas generales, más que nada las idiopáticas, suelen tener un laboratorio normal. Siempre hacer diagnósticos diferenciales, de tiroides, screening toxicológico, el dosaje de vitaminas, serología, siempre saber el estado del paciente, parámetros inflamatorios, que nos dan también sospechar en alguna otra causa sistémica, colagenograma, si uno interpreta que puede hacer algún diagnóstico diferencial con una colagenopatía. Y después, nuevamente, les menciono el panel de anticuerpos, que se hace tanto en líquido como en suero, porque en suero pasa lo mismo. Hay algunos anticuerpos que tienen mucha más sensibilidad, como el anti-LGI1 y el AQP4. Diagnósticos diferenciales, ya les estuvimos mencionando un poco con lo que estuvimos charlando a lo largo de la clase. Lo más importante y más con las encefalitis límbicas es descartar que no sea una encefalitis por herpes. Y más cuando se presentan de forma muy aguda, por ejemplo, un paciente previamente normal que inicia con una convulsión y uno sospecha que tiene una encefalitis, siempre primero descartar un infeccioso. Esta es una paciente que estuvo internada hace relativamente poco en el servicio, con encefalitis herpética. Si ustedes pueden ver, la afectación de los lóbulos temporales es más asimétrica, compromete mucho más extenso que el sistema límbico solamente, ¿sí? Se va hacia los polos temporales. Y como les decía anteriormente, más allá de esta afectación asimétrica más extensa, también se pueden ver hemorragias, puede haber captación de contraste, se puede ver la difusión que restringe, eso es más categórico de una encefalitis por herpes. Otro diagnóstico diferencial, acá vemos una encefalitis límbica típica, con afectación del sistema límbico, acá vemos un diagnóstico diferencial que esto terminó siendo un glioma. A veces los gliomas se pueden presentar a nivel del hipocampo y pueden llegar a ser una similitud con una encefalitis límbica, pero la realidad es que hay que prestar atención que esto es bien asimétrico, es bien de un lado. Si uno pide una resonancia con contraste, también les puede ayudar al diagnóstico cuando, digamos, captan mucho contraste, que les comentaba, la encefalitis no suele suceder, si bien se puede ver.
este otro diagnóstico diferencial con una DEM, que es un síndrome ya más bien descrito con criterios diagnósticos, bien implementados, pero se van a ver lesiones más algodonosas, con compromiso córtico subcortical, multifocal, ¿sí? Y va a ser importante obviamente el cuadro clínico y la progresión. Estas imágenes con la evolución suelen ir desapareciendo, suelen ir mejor. La B es el glioma. Esta es típica. La B es un glioma, la C este es el ADEN. Ahora, pasando al DEN, ¿sí? Esto es un diagnóstico de una enfermedad debilitante, la verdad que es rara, el síndrome de Susan, se ve afectación principalmente de lo que es el cuerpo calloso, quizás es más categórico lo que es el flare axial, perdón, el flare sagital, que suelen ver como bolas de nieve, que acá pero es bien afectación del cuerpo calloso y que es otro cuadro clínico, pero es importante hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades debilitantes. La E es para mostrar más que nada que a veces hasta puede haber superposición con estas enfermedades. Si uno hay que considerarlas, a veces uno se puede llevar a una sorpresa en la superposición. Esto es una tiene de MER con moho asociado, esta lesión más algodonosa, más grande, eso se puede ver más en moho. Y acá por último muestro esta secuencia que es una difusión, y ven ahí bien a nivel cortical, y uno quizás le pueda pensar, le pueda hacer pensar en una enfermedad por priones, que es también otra diferencial a tener en cuenta, pero es catastrófica, rápida y bueno, es importante hacer ese diagnóstico diferencial, pero esta terminó siendo finalmente una enfermedad autoinmune por anticuerpos AMPA. ¿Sí? Recordar que existe también el patrón cortical, córtico subcortical de enfermedades autoinmunes, se puede manifestar de esta manera. Por lo general no suelen restringir como esta imagen, pero sí se puede ver después de convulsiones, más como cambios positales. ¿Sí? Pero considerable. Volviendo un poco para retomar y para no olvidarnos de lo que venimos viendo, ¿sí? Empezamos en contraestudios complementarios con una resonancia del cerebro, pedimos un electrocardiograma, algo que nos dije antes, a veces cuando la resonancia del cerebro es completamente normal, se puede llegar a pedir un PET cerebral, que puede llegar a mostrar alguna alteración que no se ve por resonancia. Siguiendo el camino, pedimos una punción lumbar, principalmente para descartar los diagnósticos infecciosos, que van a estar los más importantes para descartar. Pedimos un laboratorio general, ¿sí? Y para seguir ahondando, uno siempre tiene que ir a descartar una neoplasia. Piensen que a veces tenemos todavía anticuerpos. Si necesitamos anticuerpos, todavía no los tenemos. Entonces, sabemos que algunos sí o sí se van a asociar a neoplasia o un muy alto porcentaje, pero otros no tanto. Entonces, frente a esa duda, siempre hay que buscarlo, siempre hay que buscar la neoplasia. Y más por el pronóstico de los pacientes que se asocian a neoplasia, es importante el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Entonces, uno va a pedir una PAN-TC, mamografía, ecografía transvaginal testicular, ¿sí? Y en caso de que todo esto sea negativo, si uno sigue sospechando que el paciente puede tener un cáncer, y ahí sí, por ejemplo, si uno recibe anticuerpos que se asocian mucho a cáncer, te puede pedir un PET para terminar de. Los principales tumores que se asocian a encefalitis autoinmune son cáncer de células pequeñas, leucemia típica, cáncer de mama, cáncer de teratoma ovárico, neuroblastoma y linfoma. ¿Sí? La verdad que siguen saliendo un montón de reportes y siguen saliendo igualmente un montón de casos de que se terminan haciéndose diferentes neoplasias, pero estas son las más frecuentes. Y acá, ¿cómo, perdón? Testículo. De testículo también. Por ejemplo, en lo que es el teratoma ovárico en la mujer, la contrapartida en el hombre, se puede buscar un teratoma testicular en el cáncer, en la encefalitis por antiene de MER. Sí, sería en el MADOS también. Bueno, el MADOS en general es un anticuerpo muy asociado a neoplasia, en general habría que buscar. Que justamente a eso iba, tener en cuenta que muchos anticuerpos, como el anti-FU y el anti-MADOS, que son anticuerpos onconeuronales, muy alto porcentaje, hasta el 90% se asocian a neoplasias, y quizás hay anticuerpos muy frecuentes como el GOI, que no se asocia a neoplasia, igualmente hay que buscarlo, porque en bajo porcentaje puede suceder. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, como les comenté anteriormente, si uno tiene alta sospecha, ya descartó los diagnósticos infecciosos,
y ya solicitó los anticuerpos, uno puede no esperarlos, ¿sí? O debería no esperarlos, porque muchas de estas encefalitis pueden tener muy mal pronóstico. El tratamiento sería con glucocorticoides, metilprednisolona, 1 gramo, ¿sí? Por 5 días, días continuos. Esto siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones para recibir el glucocorticoides. La otra opción es gamma-globulina, ¿sí? Y si no, la otra opción también es plasmaféresis. Esto en general se usa más que nada o cuando el paciente tiene contraindicaciones para corticoides o contraindicaciones para gamma-globulina. En general son los 2 métodos más usados. Y hasta cuando se presentan de forma muy agresiva las encefalitis, se pueden hasta usar de forma combinada, digamos, glucocorticoides junto con gamma-globulina o corticoides con plasmaféresis. Se pueden combinar métodos, ¿sí? Obviamente esto con menos evidencia, pero se utiliza, se hace. Ahora, los que les comenté del cáncer, siempre hay que buscarlo por el tratamiento oncológico, es imprescindible para el tratamiento de estos pacientes. Sin un tratamiento adecuado oncológico, estos pacientes con inmunoterapia solos, si están asociados a cáncer, no van a mejorar y van a seguir empeorando. Muchas veces pasa que no se encuentra en una primera instancia un cáncer, pero el paciente tiene un anticuerpo que se asocia mucho a cáncer, entonces hay que seguir buscándolo continuamente, porque hasta se puede presentar primero la encefalitis autoinmune antes que el cáncer, ¿sí? Para eso me sirve conocer el anticuerpo, para saber el pronóstico, para saber la asociación con el cáncer y saber también qué respuesta a tratamiento va a tener. Porque cuando uno considera una segunda línea, supongamos que en la primera línea con corticoides o inmunoglobulina, quizás hizo, y a las 2 semanas, 4 semanas, no existen mejorías que uno lo puede ver clínicamente, puede repetir un electroencefalograma, la resonancia de cerebro quizá tarda un poco más en resolver, pero si vemos que hay que pasar a una segunda línea, uno puede decidir entre lo más utilizado, que es rituximab, ciclofosfamida. En general, el rituximab se utiliza más que nada para las encefalitis idiopáticas, mientras que la ciclofosfamida se utiliza más que nada para las encefalitis paraneoplásicas, ¿sí? Pero la realidad es que ambos podrían llegar a utilizarse. Siguiendo un poco con la evolución del caso clínico y ya terminando, este paciente, como les había comentado, inició levetiracetam, hizo pulsos de glucocorticoides sin esperar los anticuerpos. Los anticuerpos quedaron en proceso, pero por la alta sospecha se inició el tratamiento. La verdad es que mejoró clínicamente el paciente, que el parámetro clínico que teníamos en este paciente en particular, recuerden que era solamente estas funciones mentales superiores, que era buscándolas, que se encontraban afectadas. Hicimos un test de MoCA que le dio 26 de 30, el anterior había sido 20, y había mejorado la memoria. La realidad es que no volvió a presentar crisis clínicas de lo que nos habían descrito, y sí quedó con un tapering de corticoides, que esto es importante mantenerlo, y más cuando aún no se conoce exactamente la etiología de la encefalitis, porque algunas pueden ser muy agresivas y hasta algunas pueden cursar con recaídas. Entonces, para prevenir esa recaída, uno debería mantener un tapering con corticoides, ¿sí? A alta dosis. La parte C de este paciente terminó siendo normal, o sea que no se encontró ningún cáncer asociado en ese momento. Permaneció estable clínicamente, sin cambios imagenológicos, se volvió a repetir la imagen y la verdad que no tenía cambios. Y sí se recibió un anticuerpo anti-CYP4 positivo, que al momento lo que sabemos de este anticuerpo, si ven todas las diapos que pasé anteriormente, es un anticuerpo bastante más nuevo, pero que todos los reportes de estos últimos años valoran que se asocia mucho a cáncer, entonces por eso es que estamos buscando más arduamente el cáncer en este paciente y se solicitó un PET que aún está pendiente. Y también se solicitó una evaluación neurocognitiva para poder hacer la comparación con la que ya teníamos previamente y ver si existe alguna mejoría. Como conclusión, solamente para terminar, me parece importante recalcar que las encefalitis autoinmunes, la verdad que alcanzan una prevalencia similar a las infecciosas, por eso si uno las descarta, la verdad que uno las tiene que considerar como etiología. Hay que conocer esta patología, sospecharla para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno para prevenir todo lo que son las complicaciones y las secuelas de estas patologías. Descartar los diagnósticos diferenciales siempre es importantísimo porque como todo criterio diagnóstico siempre hay que descartarlos, pero lo más importante, los diagnósticos infecciosos y más por el tratamiento que se va a instaurar de forma empírica en estos pacientes en el momento agudo. Solicitar los anticuerpos tanto en suero como en líquido, recordar en ambos, porque algunos anticuerpos tienen mayor sensibilidad en
dosaje. Y en general no hay que esperar el resultado de estos anticuerpos para iniciar un tratamiento empírico en lo agudo si uno tiene una elevada sospecha. Siempre, siempre, siempre hay que buscar la enfermedad oncológica y más si uno ya tiene el resultado y tiene un anticuerpo que se relaciona con mucha frecuencia con la neoplasia. Y bueno, siempre es importante caracterizar cuál es la etiología y estos anticuerpos, al tener resultado, uno puede ya brindar un pronóstico, saber mejor a qué tipo de tratamiento va a responder, y lo mismo, si aún no encontró la neoplasia, va a continuar buscándola en el contexto de que tenga un anticuerpo muy asociado a ella. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta puntual. Sí. Después sí que hay más luz. Gracias. El dengue y la Sí. y ellos vienen con todas las patologías estaba La verdad que nosotros puntualmente lo que tuvimos, no vimos ninguna sociedad de dengue, pero sabemos que, digamos, las encefalitis autoinmunes a veces se pueden ver justamente de forma postinfecciosa como un gatillante que después se termina manifestando de forma autoinmune, o bueno, siempre hay que considerarla el dengue o cualquier infección viral que propiamente esté dando la encefalitis, que sea infecciosa. sin ninguna otra cosa, que no simultánea no posterior, hasta que pero si no El 60% de las personas son casi está toda la estaría obligando todavía para tener el conocimiento en la ciencia, pero la resonancia totalmente En general, lo que está descrito, digamos, ya más no solamente como patología enfermedades autoinmunes, sino como síndromes paraneoplásticos, digamos, sabemos que hasta 5 años previo al desarrollo del cáncer se puede desarrollar el síndrome paraneoplástico. Hasta 5 años previo. Y bueno, exactamente. Y después tiene mucho que ver el anticuerpo.
Ya, digamos, teniendo el diagnóstico de una patología de enfermedad autoinmune, el anticuerpo es un dato muy importante para saber cuánto tiempo seguirlo y cuánto tiempo quedarnos tranquilos de, bueno, ya no se va a asociar a cáncer probablemente, ¿sí? Este anticuerpo, o en general los que están muchísimo más estudiados, el anti-Hu, el anti-MA2 que les comentaba, por lo menos se siguen hasta 5 años después, también desde el inicio de la patología. Y en general, digamos, si tiene este diagnóstico de ceftritis autoinmune y a los 6 meses no se encontró cáncer, se busca a los 6 meses. Se busca a los 6 meses, digamos, cada 6 meses se busca hasta 5 años. El anti-SIC en particular, lo que más está descrito es a cáncer de pulmón de células pequeñas, si bien se puede asociar a otro tipo de cáncer, como por ejemplo linfoma, la realidad es que es lo más descrito, y si uno va a buscar el anti-SIC 4 en lo que son las publicaciones de criterios diagnósticos, los últimos papers de síndromes paraneoplásicos, hasta ni siquiera están incluidos dentro de los cuadros de los anticuerpos, porque es uno muy nuevo y las publicaciones están saliendo estos últimos años, pero la verdad es que todo lo que está publicado, lo que mayormente está relacionado es a cáncer de pulmón de células pequeñas. Bueno, hasta puede pasar eso, digamos, sabemos que se relaciona mucho con cáncer, pero hasta también existe otro porcentaje de pacientes que se ve solamente el anticuerpo aislado, si bien es menos frecuente. Bueno, en general, los factores de mal pronóstico hay diferentes, digamos. Los factores pronósticos clínicos, digamos, si un paciente se presenta de forma muy agresiva de inicio, en el sentido de, hay un concepto que se llama NORS, que es, digamos, un debut con un estatus convulsivo, un paciente que no es previamente epiléptico, que le hace sospechar una causa autoinmune por esa manifestación tan abrupta y sin explicación. Por ejemplo, eso es un factor de mal pronóstico, que debute de esa manera. Pacientes, por ejemplo, como comentaba en la encefalitis por anti-NMR, pacientes que no son tratados porque quizás pasa desapercibido, un paciente con un cuadro psiquiátrico que quizás o lo toman realmente por psiquiátrico o bueno, pasando de médico a médico, porque a veces son presentaciones medias sutiles, no es algo que quizás se vea a simple vista y termina llegando a un estadio ya más bien avanzado que, como mencionaba, más con deterioro del sensorio, con alteración de la reactividad en sí, hasta el coma puede llegar, ya eso es un factor de mal pronóstico, ya llegamos tarde, digamos, no paramos el proceso antes. Eso en cuanto a factor de mal pronóstico, digamos, clínico. Y después, el factor pronóstico también tiene mucho que ver si se encuentra asociado o no a cáncer. Por ejemplo, hay algunas patologías que están asociadas a cáncer de muy mal pronóstico del cáncer en sí, como por ejemplo el cáncer de pulmón de células pequeñas, que en general se diagnostica también ya más tarde, más avanzado, va a tener mal pronóstico más que nada por eso. Y sin el tratamiento del cáncer no va a mejorar la encefalitis autoinmune. Entonces es como ya de por sí un factor de mal pronóstico en ese sentido. Por lo menos lo que se me ocurren ahora. Y Bueno, un poco lo que les comentaba, en general toda patología autoinmune se relaciona mucho con otras patologías autoinmunes. Es muy frecuente encontrar estos pacientes con hipotiroidismo, con alguna enfermedad reumatológica, de por sí hay síndromes bien caracterizados de solapamiento entre ambas entidades, como había mostrado una imagen entre anti-NMR y MOG, digamos, es una patología que se vio que a veces ambos anticuerpos se encuentran juntos, y a veces tienen más un fenotipo anti-NMR, un fenotipo MOG, pero se encuentran ambas cuando uno les va a buscar. Hay solapamiento con estas patologías, y por lo menos esas son las que también se me ocurren más frecuentes. Tratamientos poco eficaces. Existen hemocálicos. Eso se convierte en un tipo de esquizofrenia, mal de verdad, y se queda en ese así, pero es importante, eso lo vemos muy artificialmente dividimos psiquiatría y neurología.
cada vez más afecta a los clientes y la vida es sí. De hecho, antiguos, siempre pensábamos en las secretarías bíblicas, en las fuentes políticas, bueno, se usaban los amigos de los pastores. No soy compositor, y así que podemos decir, sabemos pero la metodología de Santa Bueno, un poco quiero remarcar lo que dice el doctor, que me parece recontra importante esto de las manifestaciones psiquiátricas, que a veces pueden pasar desapercibidas, que es un poco lo que comentaba anteriormente. Uno le tiene que llamar la atención o poner énfasis en un paciente adulto que no tiene antecedentes psiquiátricos para nada y debuta de esa manera, hay que estudiarlo, por lo menos hay que estudiarlo. ¿Sí? Después, si los estudios dan todo negativo, bueno, uno se puede quedar tranquilo, es un brote psicótico en la adultez, pero son pacientes que hay que estudiarlos. Quizás sí es más difícil cuando es alguien más joven, que quizás uno lo puede llegar a esperar, pero igualmente hay que estudiarlos. Vivi,